Aunque te quiero perder de vista, no estarás pensando salir con este tiempo en la bici. A ver si os creéis que me iba a quedar sin andar en bicicleta, aunque sea en casa, que me quedo en casa. Bueno, pues de la mano de Comet nos ha llegado este rodillo XRT y la plataforma Riser de Elite. Es un rodillo de anclaje directo, como vienen siendo ya todos los rodillos modernos, y bueno, cada día están más perfeccionados y simula perfectamente el pedaleo, y por unas características que vamos a ver ahora mismo en Mercado al Día. Cabe destacar sobre todo la sencillez de colocación. Vienen de serie adaptadores para colocar nuestra bicicleta, pero habrá algunas como los Boost y Super Boost que no vienen de serie, sino que los tenéis que pedir. Un rodillo compatible con todo tipo de bicicletas, mountain bikes, carretera, city, gravel y con sus adaptadores correspondientes. Pues bueno, vamos a colocarla. Muy sencillo. El anclaje directo prescinde de las ruedas, simplemente tenemos que sacarlas, colocar nuestro cassette, que no viene incluido, y después los ejes. Voy a utilizar el mismo eje pasante que tengo en mi bicicleta. En este Mercado al Día tenemos un accesorio que es el Riser, que es un simulador de pendientes, que no viene de serie. Son dos productos diferentes, el rodillo con su anclaje directo y la plataforma simuladora de pendientes. Que bueno, tiene una serie de características, como que se menea hacia adelante, hacia atrás, y luego es direccionable, de tal manera que cuando vayamos a pedalear, el grupo muscular que tenemos, sobre todo el tren superior, va a ser lo más fiel reproduciendo un pedaleo como si estuviéramos en la propia carretera. No va fijo, que muchas veces estás allí pues rígido, de tal manera que no actúan los mismos grupos musculares que cuando andamos en el exterior. Y así, pues bueno, un avance más. La verdad es que esto avanza, que es una barbaridad. Bueno, colocamos adelante nuestro propio eje también. Uno, ¡epa!, que se les ha salido. Vamos a ver, ahí. Ahí está. Pues ya está, colocado. La compatibilidad del núcleo es prácticamente con todos los cassettes que tenemos en el mercado de 9, 10 y 11 velocidades. Vamos a poder colocar un núcleo XD y hasta un Spline de Shimano. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta, sobre todo cuando llevamos discos? Ponerle unos topes, que igual es tan real que queremos accionar el disco para frenar y hay que ponerle, porque si no se juntan las pastillas. Vamos a rodar. Yo tengo un rodillo de esos, pues bueno, de rulos, y la verdad es que en casa no lo utilizo, porque aparte que bueno, es peligroso, porque si no controlas mucho, pues puedes ir para cualquier sitio, ¿no?, y caerte. Al principio hay que ponerse, pues bueno, debajo de las puertas, y de tal manera que vas a empezar a controlar. Pero el ruido, pues es molesto. Y la ventaja de estos rodillos de acción directa, y estoy viendo que este es de un silencio impresionante. O sea, muy importante. Hay que tener en cuenta esas cosas, porque muchas veces esto lo hacemos en el interior de casa y mete ruido y molestas a los vecinos. Tenerlo en cuenta. El sistema que tiene es un sistema que ellos denominan OTS, en el que va a medir tanto la potencia como la cadencia como la velocidad, sin necesidad de instalar sensores en la propia bicicleta. Es un sistema muy novedoso que tiene 24 puntos, de tal manera que hace, pues hay unos logaritmos, unos parámetros para dar esos tres parámetros de velocidad, de potencia y de cadencia de pedaleo. Después esto se va a traducir en tenerlo en unos gráficos para que posteriormente
puedas analizar toda la sesión de entrenamiento que hayas hecho. ¡Buah! ¡Qué diferencia con los rodillos de antaño! La suavidad, el divertimento que tiene con las aplicaciones. Y hablando de aplicaciones, tiene una compatibilidad total con todos los sistemas operativos. Me da igual que sea Android, que sea iOS, que sea Windows, tanto con PC como con tablets, como con móviles. De tal manera que vas a utilizar la plataforma virtual, pues la favorita tuya. Hemos utilizado la Switch, que es la más extendida, y hay una cantidad de zumbaos andando a estas horas en bicicleta que lo flipas. Porque aquí en la plataforma, en la aplicación, van apareciendo a tu alrededor esas bicis que salen, pues es gente que está andando actualmente. Entonces puedes picarte con ellos incluso. Pero lo bonito de todo esto es que si tú tienes un colega que tiene la misma plataforma, la misma aplicación y todo, te vas a decir, oye, conéctate a tal hora y con esta ruta vas a pedalear junto a él. Bueno, no es lo mismo que estar en el exterior, pero es una manera de esos piques que tenemos habitualmente con la grupeta, pues continuar desde casa. Lo bonito de todo esto es combinarlo con la plataforma elevadora, la Riser, porque bueno, al final te gusta subir, te gusta tener esa sensación de que se eleva la bicicleta, de que se baja. Imaginaos que vais a subir el Angliru, se va a subir el Riser, se va a endurecer el pedaleo, vas a tener que bajar al plato pequeño, poner el piñón grande y apretar los dientes. O sea que va a ir reproduciendo fielmente lo que estás viendo en la pantalla. Y luego fijaros, lo de la direccionabilidad, esto me parece impresionante. Aparte que es más seguro para la bicicleta, tener en cuenta que cuando queda anclada directamente ahí adelante, pues la bicicleta, si tú te pones sobre ella, pues puede sufrir esas torsiones. Esto es una manera de amortiguar y que la bicicleta no sufra. Te gastas un dinero en la bicicleta, pues qué menos que conservarla muchos años. A modo de resumen, lo que puedo decir, estamos hablando de un rodillo de anclaje directo de última generación, compatibilidad total con todos los chismes y juguetillos que puedas tener, compatibilidad total con todas las aplicaciones, silencioso, de muy fácil instalación, si bien tiene un precio, evidentemente, y luego la simulación real que tiene con pedalear en el exterior, pues es lo más fiable. Y luego el Riser, lo del tema de la dirección, personalmente me ha encantado. No solo por la seguridad de la bicicleta, sino tener esa sensación que muchas veces nos gusta, ¿no? De ir para aquí, para allá, ir abajo y tener esa sensación de que amortigua un poco. Así que puede ser vuestro próximo juguete. Llegan las próximas navidades, el invierno, el frío y podéis pasar muchas horas divirtiéndoos. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, compartirlo con vuestros colegas y nos vemos con Josema Fuente en un próximo Mercado al Día.